Hola, soy una persona cualquiera con síndrome de Asperger. Mi infancia, antes de llegar a la etapa escolar, ha sido bastante normal. Nadie detectó ninguna dificultad. El problema empezó al llegar en la etapa escolar. Esta fue la etapa donde verdaderamente empezaron los problemas. Yo de pequeña iba al colegio como todos los demás, y al principio no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Solo notábamos que me costaba bastante relacionarme con los demás y hacía cosas muy diferentes al resto de los demás. En educación infantil no tuve muchos problemas, ya que la mayoría del tiempo lo pasábamos con los profesores. Sin embargo, estaba mucho tiempo sola en los recreos, y algunos niños me empezaron a engañar diciéndome que eran mis amigos para luego, más adelante, dejarme sola sin poder estar con nadie. Más tarde pasé a primero de primaria, y ahí fue la etapa en la que mis padres empezaron a notar que la cosa no iba bien, porque en esta etapa fue donde empecé a sufrir acoso escolar. La gente no paraba de meterse conmigo y de engañarme diciéndome que eran mis amigos, y era todo mentira, porque luego se iban y me dejaban sola. No solo eso, sino que algunos niños me insultaban y algunas veces me llegaron a pegar. La verdad es que esta etapa me resultó muy difícil de llevar, aunque mis calificaciones eran más o menos normales, salvo en educación física, que aparecieron complicaciones, dado que es un punto débil de las personas con Asperger. También tenía muchas manías. Cuando estaba nerviosa o algo me gustaba mucho, siempre frotaba las manos. Siempre estaba preguntando qué era lo que íbamos a hacer en cada momento. No sabía expresar ningún sentimiento de los que tenía. Nadie comprendía lo que me estaba pasando. Aparte de todo esto, a mí me bajaba mucho la autoestima. Casi todos los días llegaba mal a casa. Me preguntaba a mí misma todo el rato si era un bicho raro, un extraterrestre, y por qué me estaba pasando a mí todo esto. Yo era muy diferente al resto de mis compañeros, y eso era realmente el problema. La mayoría de la gente no sabe admitir que hay una persona diferente a los demás. Más tarde, mis padres se empezaron a dar cuenta de que aparte de todo esto, no miraba a los ojos, y que a veces me quedaba mirando un sitio fijo con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. En sexto de primaria, más o menos, desarrollé un tema de interés bastante intenso por Egipto, que todavía me dura hoy en día. Creo que esto ocurrió porque no tenía amigos. Era un tema con el que me sentía cómoda y llenaba mi tiempo. Además, me servía de desahogo. Los profesores que me daban clase empezaron a decir que algo me pasaba y que necesitaba un psicólogo. Fuimos a uno, pero me dijo que no tenía nada. Entonces empezó a actuar la orientadora del colegio y los profesores. Ahí fue cuando me empezaron a sacar con la orientadora. Ella me empezó a preguntar cosas sobre cómo me relacionaba con los demás, cómo era mi familia, y me empezó a hacer test. Y finalmente les dijo a mis padres que tenía un TGD llamado síndrome de Asperger. Al menos todo lo que me pasaba tenía un nombre. Empecé a primero de la ESO y seguía sin amigos y sin nadie con quien estar. Entonces mis padres fueron a hablar con la profesora de apoyo y la orientadora del instituto, y les dijo lo mismo que la orientadora del colegio, que había una asociación en Oviedo especializada en Asperger, que era lo que yo necesitaba. Entonces, un día, sin contar con nada, me dijeron que íbamos a ir a Oviedo. Yo no tenía ni idea de para qué era, y la verdad que ese día estaba un poco nerviosa. Llegamos allí y seguía sin saber lo que me pasaba. Después nos llamaron dos chicas y nos cogieron. A mí me tocó Pilar, y me empezó a preguntar por medio del ordenador lo que significaban unas caras con emociones. De momento iba bien la cosa, no había ningún problema ni nunca hubo con Pilar. Ella confirmó el diagnóstico. Mis padres en ese momento no sé cómo reaccionaron. Todo transcurrió con normalidad. Un día me dijo mi padre que íbamos a volver al mismo sitio, a un taller de habilidades sociales. Como yo no paraba de preguntar el motivo por el que estábamos allí, pero notaba que encajaba perfectamente, finalmente mi padre, cansado de insistirle, me dijo que tenía síndrome de Asperger, que iba a esos talleres por las dificultades para relacionarme con los compañeros y los problemas de adaptación que tenía. Al saber que tenía Asperger me empecé a sentir aliviada. Por lo menos podía decir a los compañeros el porqué de mi forma distinta de actuar. Todo lo que me pasaba tenía un nombre. En las terapias de la asociación notaba que encajaba con los compañeros.
Éramos personas que compartíamos casi todos los rasgos de una persona con Asperger. Acertamos con el sitio y las personas para tratarme. Me sentí comprendida. Ya no sufría tanto acoso y empecé a tener más amigos y amigas, aparte de los que fui haciendo en la asociación. Empecé a mejorar, ya no tenía tantas manías. Pasé segundo de la ESO. Para mí fue un curso fácil, aunque seguía teniendo problemas con los amigos. Ya hice alguna amiga. Una de ellas me ayudó mucho con el tema del acoso y todo siguió mejorando. Las psicólogas de la asociación, con ayuda de la orientadora del instituto, prepararon una intervención para dar a conocer el síndrome de Asperger entre los grupos de segundo y tercero de la ESO. Y os puse mi vivencia en el instituto y al principio funcionó, aunque más tarde se fue olvidando poco a poco, aunque quedó grabado en determinadas personas. En tercero fui otra vez a la asociación, entonces ahí fue cuando verdaderamente me empecé a sentir bien. Ahora que estoy en cuarto de la ESO sigo yendo ahí por el momento, ya que es un lugar en el que me siento identificada con mis compañeros, más segura de mí misma y consigo tomar más decisiones por mi cuenta. Estoy mejorando mucho en todos los aspectos. De hecho, aquí estoy, hablando sobre mi experiencia con el síndrome de Asperger, algo antes impensable para mí, ya que me producía mucha más ansiedad de la que me produce ahora. Esto es más o menos una vida con Asperger. Es muy dura hasta que recibes el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Espero que la gente en general admita a las personas diferentes. Lo contrario sería un signo de ignorancia, porque todas las personas que somos diferentes sentimos igual que otra gente y podemos llegar a sentirlo más debido a la dificultad de expresar nuestros sentimientos. Muchas gracias por escucharme, espero que os sirva de ayuda este pequeño testimonio para que veáis lo que es una vida con Asperger y diferente. Tras todo esto, quiero agradecer a todo el equipo de la asociación, el equipo de orientación de mi colegio y de mi instituto, por la ayuda que me habéis prestado hasta ahora, ya que para mí significa mucho tener un diagnóstico y una ayuda para saber actuar en determinadas situaciones, que antes no sabía sin el diagnóstico ni sin la ayuda que me han prestado estos equipos.